Ya ¿Sí? están grabando, sí. Estamos ok con televisión. Partimos. ¿Tenemos cuenta? No, señor presidente, no hay cuenta, pero sí tenemos a la vista el proyecto que faculta al CERVEL despachado ayer por la Cámara. Perfecto. Una vez que ingresen todos los invitados, agradecer a todos y cada uno de ustedes que hoy día nos acompañan. ¿Cómo están? Hoy día la idea es proponerles dos temas. Uno es que podamos revisar el proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, que nos señala efectivamente, ¿aló? Ahí sí, que nos señala efectivamente las nuevas facultades que hoy día tiene el CERVEL para proceder a un plebiscito seguro. Nos gustaría conocer la opinión de ustedes respecto del texto del proyecto que ya está aprobado para ser despachado. Y lo segundo, si es posible, poder incorporar otros elementos adicionales que ustedes estimen a bien. Y lo segundo, y me gustaría también conocer en especial también la opinión del Colegio Médico sobre el tema, que ya la ha vertido en algunos medios de prensa, justamente porque cuando hubo la reprogramación del calendario electoral, hablamos con Isquia Siche en el ex Congreso, y había que evaluar 90 días antes las condiciones sanitarias. Por eso me parece muy interesante que hoy día la presidenta del colegio nos pueda también ilustrar respecto de aquello. Y lo segundo, dice relación con eh, la, eh, el protocolo que hay básicamente de vuelta a clase, paso a paso, donde está sustentado en tres pilares fundamentales: la voluntariedad, la gradualidad y la seguridad, y que dice relación porque ya tenemos 7 comunas que volvieron a clase, entre ellas Rapa Nui, Juan Fernández, Río Ibáñez, Aysén, Isla Dawson, entre otras, y hay 40 solicitudes. Entonces también sería bueno que un segundo elemento de discusión en el día de hoy sea justamente aquello. Si quieren, podemos partir, Fernando, con la lectura de las condiciones en las cuales se aprobó el proyecto de ley que está próximo a ser despachado por el Parlamento. Fernando. Gracias, señor presidente. Con su venia, quisiera informar que el día de ayer, 19 de agosto, la Cámara de Diputados comunicó al presidente de la República el proyecto de reforma constitucional sobre las facultades del CERVEL en relación con el plebiscito del 25 de octubre. Y es así como se modifican una serie de disposiciones, especialmente las transitorias de la Constitución, para facultar para que el Consejo Directivo del CERVEL, con una anticipación no menor a 45 días al plebiscito, pueda dictar normas e instrucciones necesarias para el desarrollo de ese evento. Así, deberá regular la constitución, instalación y funcionamiento de mesas receptoras, el horario de funcionamiento de las mesas, las causales de excusa o exclusión de los vocales, el aforo máximo de personas al interior de los locales de votación, el distanciamiento mínimo necesario entre las mesas receptoras, las características del número de las cámaras secretas, el número máximo de apoderados por cada opción plebiscitada, los útiles electorales disponibles, el tipo de lápiz para marcar preferencia, la obligación del uso de mascarilla y otros medios de protección sanitaria, y finalmente la dictación de un protocolo de carácter general y obligatorio con normas y procedimientos sanitarios para cumplirse en el plebiscito. Protocolo que será obligatorio también para electores, apoderados, miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, que desempeñe funciones ese día. Este acuerdo del Consejo Directivo tiene que publicarse en el Diario Oficial y en la página del CERVEL, y contra él se pueden interponer reclamos fundados ante el Tribunal Calificador de Elecciones. El CERVEL tiene que dictar normas e instrucciones, estas normas e instrucciones sobre plebiscitos y eventos electorales, siempre que al momento de dictar el acuerdo
al que se alude en el inciso primero se encuentre vigente una alerta sanitaria. Eso es, en resumen, el contenido del proyecto de ley comunicado ayer al jefe del Estado. Si ustedes quieren verlo con mayor detención, lo puedo compartir en pantalla. Sería bueno, Fernando, secretario, que pudiéramos compartirlo en pantalla. Uno de los temas que yo diría que son relevantes de esa relación con que el protocolo deberá determinar las condiciones en que personas que estén eventualmente contagiadas con COVID puedan hacer uso de su derecho constitucional a sufragar. Entonces, también sería un tema de la cual me gustaría conocer la opinión tanto del Colegio Médico como los expertos que nos han estado acompañando en estas sesiones. Okay. Fernando, si lo puede poner Es lo que estoy tratando de hacer precisamente, presidente. Mientras tanto, si es posible, presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, ¿cómo estás? Saludar también a todos y cada uno de los expertos que nos acompañan y que son una tremenda contribución para elaborar estas minutas y que han permitido también compartirlas con el Ejecutivo. Así que agradecerles su contribución, su generosidad y su tiempo por estas sesiones. Presidenta. Gracias, senador. Primero, bueno, nosotros hemos estado trabajando, tuvimos una reunión con el CERVEL inicial y nos sumaron a una mesa un poco más transversal. ¿Quiere que presente el señor Sofía o continúo? No, usted, presidente. Dale. Ya. Y hemos estado bien preocupados por el tema del plebiscito. Como usted decía, nosotros en marzo reunimos a todos los partidos políticos, les planteamos que estábamos enfrentando un momento complejo, esperábamos nosotros que hubiera medidas un poco más estrictas por parte del gobierno. Bueno, hemos visto cómo hoy día convivimos en parte con algunos grados de circulación viral y se ha hecho un esfuerzo por ir mejorando trazabilidad, ir avanzando en planes de apertura y además la población está muy cansada. En esa línea nos ha llamado un poco la atención en la salida de algunos sectores llamando a posponer el plebiscito de forma bastante activa y obviamente emplazando también al Colegio Médico. En esa línea nosotros hemos estado discutiendo y hemos acordado por lo menos 3 cosas. Primero, reforzar el llamado al gobierno y particularmente a las autoridades sanitarias a reforzar el control de la pandemia, y tiene que ser uno de los objetivos tener la menor cantidad de casos activos posible para octubre. Eso requiere obviamente estar pensando que esa es una fecha relevante para el país. Lo segundo es la relevancia de poder quizá establecer estos grupos que se van a enfrentar al proceso del plebiscito. Yo estuve revisando el protocolo que está trabajando el CERVEL y creo que para las comunas que no están en cuarentena, de paso 2 en adelante, en general, y para los casos que son negativos, no va a haber problema. El gran problema que tenemos es si es que hay comunas en cuarentena y particularmente qué hacer con los casos COVID positivos. Lo hemos discutido mucho dentro del Colegio Médico, hemos tenido como 5 reuniones para ponernos de acuerdo y creo que la opinión mayoritaria es que en la misma sintonía de lo que ha pasado hasta la fecha, los pacientes positivos no deberían salir de sus domicilios ni residencias sanitarias. Eso requiere, obviamente, flexibilidad, porque o hay que llevar la urna para la casa, o hay que hacer un voto anticipado, o hay que hacer un voto por correo. Ninguna de las opciones que hemos barajado, porque así nos han dicho los cientistas políticos, contempla el voto remoto de forma electrónica por una serie de variables que ellos han desestimado de forma progresiva. Y obviamente esto requiere hacerse cargo de una serie de modificaciones legales, pero a mí me llama harto la atención que después de 5 meses, entendiendo de todo lo que ha ocurrido, no esté disponible el CERVEL a tomar medidas extraordinarias, considerando que estamos en una situación muy distinta a lo habitual. Y yo hubiera esperado una posición mucho más de vanguardia y estar dispuesto a innovar, porque no solamente que no podamos asegurar el plebiscito ahora, lo más probable es que no lo podamos asegurar nunca y siempre vamos a tener que estar viviendo la ansiedad
o 3 semanas antes si es que vamos al aumento de los casos. Eso me parece sumamente preocupante, es por lo mismo que nosotros hemos insistido y ojalá, senador, usted nos ayude a que el gobierno se comprometa en hacer todo lo que esté a su alcance, no solamente por facilitar el proceso, sino que también todas las medidas de control de pandemia. Creo que hay muchas de las propuestas que han salido del Consejo Asesor que se tienen que implementar al más breve plazo. Pero obviamente tenemos problemas para la implementación y yo creo que eso hay que reconocerlo. El presidente del CERVEL ya ha desestimado cualquier opción de innovación. Yo lo entiendo por los plazos, pero este plebiscito se corrió en marzo y creo que hay que hacerse cargo de la latencia en la respuesta. Sí, presidenta, yo quisiera si pudiera complementar la opinión en un tema que a mí me parece relevante, porque nosotros, ¿se acuerda que conversamos que 90 días antes del acto plebiscitario debíamos revisar las condiciones? Mi preocupación es qué debiéramos hacer, cuál es la recomendación del colegio respecto a aquellas comunas que se encuentren en cuarentena, o cuándo o cómo debiera hacer un sistema de observatorio permanente para la toma de decisiones respecto de esta materia, si es que finalmente tenemos un nuevo rebrote. Entonces, lo primero, yo creo que, a ver, yo soy de aquellos que voy a dar una opinión personal, la consulta al pueblo tiene que realizarse de manera segura. Yo simplemente he estado señalando que, que hay que tener especial atención respecto a las comunas en cuarentena y garantizar efectivamente el derecho a sufragio de esas comunas, y eso implica qué modalidad debiéramos adoptar respecto a aquello, y en qué minuto previo al acto mismo debiéramos revisar las condiciones si es que se produce un brote mayor. Entonces, cuándo debiéramos tomar esas decisiones o si podemos esperar hasta el último minuto. Presidente. Gracias. Bueno, sobre las comunas en cuarentena también es un tema que nos preocupa. Entendemos que hay bastante consenso que esas comunas igual asistan a votar tomando una serie de protocolos sanitarios mucho más profundos, como aumentar la cantidad de mesas y disminuir la circulación. En general son como 300 personas por mesa, en uno va a ser extendido eventualmente de 12 horas, que si se distribuye un poco mejor serían alrededor de 150. Lo que sí, a nuestro juicio, no puede pasar es que las personas positivas salgan. Sobre lo que usted referencia de cuándo definir el plebiscito, eso sí nos parece... Perdón, presidente, usted me dice que las personas que estén positivos no debieran salir. No. Claro, que a nuestro juicio no. Es que yo lo comparto porque es un riesgo. Entonces, lo que debiéramos revisar, esto es un tema que quiero plantear a la comisión, si les parece, es ver cómo somos capaces de poder establecer. Hay un derecho constitucional a sufragar, y por tanto hay que buscar una fórmula que permita compatibilizar, porque acá estamos frente a un bien común, un bien superior. Y yo creo que efectivamente es un riesgo que tenga personas contagiadas con PCR positivo dentro del periodo de cuarentena, movilizándose a las urnas. Ese es un tema que yo diría que es un tema que hay que buscar alguna alternativa desde el punto de vista jurídico. Y lo segundo, bueno, en todo caso tenemos voluntariedad del voto, así que yo sé que sanciones no hay de ninguna manera, pero ciertamente es un tema que tenemos que considerar desde el punto de vista del número de contagios activos. Y lo segundo, estábamos conversando respecto de qué medidas adicionales debiéramos tener. Presidente, disculpe, la interrumpí. Sí, mire, bueno, nosotros estamos haciendo un documento, justo mañana vamos a tener una segunda reunión con el CERVEL, que la estamos afinando con la Sociedad Chilena de Infectología y la Sociedad Chilena de Epidemiología. Me encantaría que en esa instancia, yo se lo he dicho a el CERVEL varias veces, que consideraran al Consejo Asesor en esas indicaciones, creo que serían un gran aporte. Y me importa en relevancia poder saber la opinión del Consejo Asesor en materia de parámetros objetivos para suspender el plebiscito. Nosotros hemos pensado que, considerando que siempre vamos a tener casos activos, lo más probable es que vamos a estar oscilando en periodos
de aumento y disminución de casos, incluyendo posterior a la presencia de la vacuna en nuestro país. Sí hay que avanzar en este proceso, hacerlo de la manera más formal posible y ojalá que el CERVEL avance y se flexibilice en encontrar otros mecanismos, porque esta no es la única elección que vamos a vivir, hay muchas con posterioridad, y no podemos tener la misma respuesta de que nada se puede modificar frente a una elección. O sea, si no se modifica frente a una elección, ¿cuándo? No puedo comprender mucho esa lógica. Y en los parámetros, nuestras condiciones están más bien basadas con la saturación de la red asistencial. Y obviamente, bueno, tendríamos que ver cómo es el aumento de los casos, pero nos parece que ahí también hay medidas anticipatorias que puede tomar la autoridad sanitaria para no perder de vista el control de la pandemia, como mantener un testeo muy alto, fortalecer la trazabilidad, y creo que hoy día he escuchado al ministro de Salud que quiere seguir avanzando en esa línea. Si le parece a este grupo de expertos que nos acompañan todos los días jueves, nosotros debiéramos oficiar, Fernando, cuando tengamos el quórum necesario requerido, respecto de 3 cosas que me parecen muy importantes que ha planteado la presidenta del colegio. La primera dice relación cuáles son las medidas que debieran adoptarse en comunas que están en cuarentena. Primero. Segundo, debiera adoptarse un avance respecto de cuáles son condiciones objetivas en virtud de las cuales pudiera eventualmente postergarse la fecha o no. Y a mí me parece muy relevante porque que esas normas objetivas estén validadas no solamente por la continuidad de las medidas de prevención, sino que adicionalmente por una medida objetiva que podría ser la saturación del sistema de salud, que es un tema, yo diría, relevante y además nos permite validar un criterio objetivo versus las opiniones que pueden ser intencionadas en una u otra dirección. Y lo tercero es la participación justamente del CERVEL en esta reunión que pueda tener eventualmente el Colegio Médico con la Sociedad Chilena de Epidemiología, que yo creo que es fundamental para los efectos de adoptar y permear criterios de seguridad sanitaria con mira al plebiscito. Me gustaría dejar abierta también la palabra al resto de los miembros de la comisión asesora. Algunos. Si ¿sí? Pudieran descompartir para verlo. Eso. Fernando, sí, ya, yo creo que ya no vimos, perfecto. Presidente. Senador Coloma, adelante. Gracias. Saludos a todos. A ver, yo quiero primero desclasificar, pero dos conceptos primarios, digamos. Primero, yo fui parte del acuerdo del plebiscito, así que tengo un compromiso más allá de lo legal, digamos, para que este se realice más allá de cualquier circunstancia. Segundo, me tocó representar a mi partido, una reunión de marzo bastante, para mí, las más increíbles que he tenido. Ahí conocí a la doctora Isque, digamos, donde ella nos convocó en un momento que yo no me imaginé nunca para lo que era la reunión, para ser franco, y dijo que había que tener un tema de coherencia sanitaria, no sé si fue la palabra exacta, pero si lo entendimos, digamos, de que había que entender que parámetros objetivos, en ese caso, aconsejaban postergar la fecha del plebiscito, porque la contrapartida, y tiene toda razón lo que dijo, digamos, no es que siempre hay un tema de bien común, digamos, uno puede tener un diseño institucional y otra cosa distinta, no poner en riesgo la vida de las personas, y en esa instancia hubo un acuerdo a propósito de aquello, digamos, masivo para efectivamente fijar una nueva fecha. Digo esto, segundo punto que quiero decir, aquí hay que distinguir dos cosas, una que no tiene nada que ver con esta comisión y la otra sí que tiene que ver con comisión. Uno, el tema de la legitimidad del plebiscito, que es un tema que tendremos que ver nosotros, digamos, cuánto uno estima que debe ser más allá de lo legal, digamos, porque de alguna manera hay un tema que tiene que ver con las condiciones para cambiar una constitución. Eso tiene que ver con esto. Lo otro sí. Y yo quiero tomar la palabra de la doctora, digamos, y oír un poquito, porque esto nos va a tocar, respecto de cómo poder definir lo que es coherencia sanitaria para lo que viene. Porque yo he estado mirando, hoy día hay
hay un tema súper delicado, digamos, respecto de que a rato uno oye a los especialistas no tienen por qué pensar todo igual, además, digamos, son los médicos, son como menos parecidos en eso a nosotros, digamos, tenemos cada uno de una visión, pero científicamente nos pueden ayudar a definir en qué condiciones, digamos, uno puede generar procesos de esta participativo sin arriesgar que los efectos de ese proceso después sean muy complejos en la perspectiva de esta lucha que lleva 5 meses en materia sanitaria, o si por el contrario no se ve ningún impedimento dentro de lo posible. Nadie puede pedir un 100% porque eso sería ridículo, pero esto, yo tiene toda razón, esto hay que fijarlo, ojalá los parámetros se fijen ahora. O sea, yo no tengo idea, digamos, si usted me dice, digamos, que más de 1.000 casos de PCR positivo puede ser muy complejo planteado en octubre, o 2.000, o 3.000, o 500, no tengo idea. Pero aquí lo que tenemos que marcar es entre todo un tema de coherencia para poder definir, más allá de la contingencia, lo que para un país se puede o no se puede hacer. Algo que dijo la doctora, oye, esto de octubre, en noviembre tenemos otra elección, se le pierde que hay primarias, no sé si imagínense, primaria para alcalde y el criterio que se tome para el plebiscito tiene que ver con lo que pasa en las primarias, digamos, son los procesos políticos, que está haciendo un año insólito, que hay 7 procesos electorales, 7, dentro de los próximos meses. Entonces, yo encuentro que lo que planteó Francisco, digamos, lo que entendí de la doctora, digamos, es súper importante tener, digamos, parámetros más allá de la... Porque también hay que darle confianza a las personas. Hay mucha gente que me dice que no pienso ir a votar. Yo se represento al Maule, digamos, me dijo, está loco, me dijo, porque me están diciendo todo el día que tengo que cuidarme, no andar con mascarilla, no puedo ver a mis hijos, no puedo estoy alejado del mundo, y me van a decir que hay una sola gran excepción que puedo, y después, ¿qué pasa conmigo? Eso también tenemos que tratar de ver cómo se controla. Vi que yo les cojo con la ida al mall chino, oye, una elección son como 500, no, son como 5.000 o 50.000 moles chinos. Yo he estado en hartas elecciones, así que sé lo que son, digamos, más allá. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que definir, un aporte, sino que no estamos tratando aquí, el único poder que uno tiene es el poder moral, pero a veces el poder moral es el más importante de todo, para el efecto de una sociedad. Entonces, yo creo que es bien significativo, importante lo que se está planteando, digamos, y ojalá, no sé si el consejo asesor o habrá visto el tema, en una de esas tienen todo un protocolo que yo no tengo la menor idea, digamos, no sabemos ni Francisco ni yo, pero una de esas ustedes han resuelto un tema y tienen parámetros, eso sería súper útil para... Sí, es que aprovecho... Muchas gracias. Gracias, senador. Simplemente señalarle que lo que estábamos planteando justamente era que los protocolos nos permiten efectivamente poder resolver razonablemente la situación, salvo en las comunas que estén en cuarentena. Y el tema que hemos planteado, senador Coloma, dice relación con qué pasa con las personas que están hoy día contagiadas, contagios activos. Entonces, lo que recomienda muy bien la presidenta del colegio es que las personas con contagio activo o carga viral activa no debieran ir a votar. Ese es un tema que hay que ver cómo lo resolvemos legislativamente hablando, porque alguien podrá decir que tiene un derecho constitucional a sufragar y por tanto debiera concurrir. El tema es que el riesgo sanitario en ese caso puntual debiera abordarse de alguna manera en la ley. Está Pablo Agustín Vial, pidió la palabra. Adelante, Pablo. Gracias, senador. Aquí, en esta discusión hay como dos grandes temas. Nosotros pensamos hasta probablemente 2 días atrás en que Isquia hizo algunas declaraciones, que me voy a referir a ellas, en que la fecha estaba fijada y que la tarea era garantizar las condiciones seguras para su realización, y no solo en el acto de votar, sino que también en el transporte de las personas hacia los locales de votación
la circulación en los lugares de votación y en la misma mesa. Esa es una forma de mirarlo. Isquia hizo algunas declaraciones que, en el fondo, abriendo la posibilidad de que se cambiara la fecha y que, en el fondo, con un planteamiento súper lógico, de decir, alguien tiene que definir cuáles son las condiciones y los indicadores que van a garantizar que ese proceso sea seguro, y si eso no se cumple, cambiar la fecha. Y entonces, nosotros como consejo asesor no hemos discutido particularmente ninguna de las dos opciones. Estábamos a la espera de contactos por parte del CERVEL una vez que tuviera todas estas facultades que le ha dado la nueva ley. En lo que sí hemos planteado como consejo es la coherencia es decir, la mantención de la coherencia en las medidas sanitarias que se han tomado. Es decir, si se ha indicado aislamiento y mucha gente ha hecho el sacrificio de mantenerse incluso fuera de su hogar en las residencias sanitarias, y se le ha indicado a otras personas cuarentena, eso no debiera mantenerse exactamente igual para todas las actividades, incluyendo la votación. Eso significa que hay que ser creativo e innovador, como decía Isquia, en proveer la oportunidad y mecanismos para votar a personas que están confinadas por razones sanitarias. Eso, cambio. Está silenciado, senador. Ahí sí. Dijo la palabra Janet Vega. Muchas gracias, Pablo. Janet. Gracias. Bueno, nosotros en el equipo que hemos estado trabajando este tema en conjunto con el Colegio Médico, el equipo que apoya a la presidenta, hemos discutido extensamente este tema. Miramos las publicaciones que existen hasta ahora de cuál es el impacto efectivo en aumento de mortalidad o morbilidad en lugares donde se han hecho elecciones con todos los criterios sanitarios, y la verdad es que no hay evidencia hasta ahora de ningún lugar en el cual haya habido un aumento de mortalidad o un aumento de incidencia de casos. En ese escenario, lo que hemos planteado fundamentalmente es que el plebiscito, si se toman las condiciones que se requieren desde el punto de vista sanitario, es posible de hacerlo en las condiciones actuales y probablemente en las condiciones en las que vamos a estar. Porque la misma coherencia que tiene que ver con asegurar que las cosas se hagan de la misma manera, es muy difícil plantear suspender un plebiscito en un escenario en que en la práctica estamos teniendo circulación extensiva de las personas en el país. Y aparte del problema político que eso podría significar, que yo creo que es difícil de mencionarlo, creo que desde el punto de vista sanitario y no existe realmente alguna dificultad más allá de tomar las medidas sanitarias para que se realice el plebiscito. La posibilidad de contacto en superficies, en lugares que están a la intemperie, con distancia social y con la adecuada protección de mascarilla es bastante baja. Y lo otro que también hemos aprendido mucho más ahora de cómo manejar esas condiciones sanitarias. Entonces yo creo que más bien la discusión tiene que estar en cómo vamos a hacer para asegurar que el plebiscito ocurra. Nosotros hemos planteado dos alternativas que nos han dicho que es imposible, pero la verdad es que creemos que si estamos mirando el bien de las personas, deberíamos hacer el esfuerzo legislativo para que esto ocurra. Lo primero es permitir que efectivamente se haga voto que no sea presencial, el mecanismo habría que discutirlo, y segundo, eventualmente aumentar a 2 días los días de votación con los resguardos que se requieren, por cierto.
Eso quisiera tal vez complementar a lo que dijo Isquia previamente. Gracias, Janet, porque yo creo que estamos hablando en un tono nuevo y de una finura en la fijación de un criterio que me parece a mí que es muy responsable. O sea, fijación de criterios objetivos que permitieran o no finalmente que la autoridad tome una decisión político-administrativa de una postergación o no del plebiscito, pero fijar criterios objetivos. A mí me parece que esto es súper responsable y por eso me gustaría dar la palabra a Jimena Paz Aguilera, que además es miembro del Consejo Asesor, y luego el senador Coloma, porque lo que estamos planteando es una fijación de criterios objetivos que yo estoy absolutamente de acuerdo, porque tal como se ha planteado, hay dos elementos. Uno, ¿qué pasa vuelvo a insistir, con el tema de las comunas en cuarentena? Y segundo, con las personas que tienen carga viral activa. Jimena, te dejo la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo la verdad es que comparto con lo que señaló Pablo, que algo hemos conversado en el Consejo Asesor a pesar de que no se nos ha hecho una consulta directa, y discrepo un poco de la idea de generar condiciones objetivas para suspender o posponer el plebiscito. Yo me voy más y yo creo, no sé si eso es exactamente lo que quería decir Isquia con sus palabras. Yo creo que me encauzo más en el carril de que es necesario fortalecer las condiciones más seguras posibles para realizar el plebiscito, puesto que es muy difícil predecir cuáles van a ser las condiciones en cualquier momento, de aquí en el futuro. De hecho, se ha visto que los modelos son difíciles de sustentar las proyecciones que tienen, porque estamos todo el tiempo interviniendo en la dinámica de la enfermedad. No es porque los modelos sean particularmente malos, sino que todos estos fenómenos están siendo continuamente intervenidos a través de las intervenciones poblacionales que el mismo gobierno y que las personas están realizando al cambiar sus conductas. Por lo tanto, eso es lo primero, que yo personalmente no me inscribo en ese carril de establecer condiciones objetivas. Creo que eso más bien pospone en la decisión de fortalecer los mecanismos y de tratar de generar mecanismos de voto a distancia para las personas, que además no son solo los enfermos de COVID. Aquí hay personas privadas de libertad, que son bastante más, son 45.000 personas, que muchas de las cuales nunca han estado privadas de su derecho. O sea, no tienen una privación del derecho constitucional a votar, no han perdido la condición de ciudadanos y sin embargo nunca han podido votar. Respecto a los enfermos, entonces, si es que no se les garantiza una condición segura al resto de la población para no reducir la participación en la votación, porque yo concuerdo con Janet que las condiciones pueden ser muy seguras, pero puede generar temor en el resto de las personas. Entonces, por eso yo también concuerdo con las propuestas que ellos han hecho de extender los horarios, de ojalá ir a una forma de voto a distancia, y si no se puede hacer, yo creo que esas personas no pueden concurrir a votar, porque toda la indicación sanitaria es que las personas que están en aislamiento se mantengan aisladas. Uno de los temas que nosotros hemos discutido en relación con las personas en aislamiento es que toda la evidencia apunta a que el aislamiento, la verdad es que se debiera cortar a 10 días. Y eso por lo menos sacaría a un buen contingente de personas del grupo en el que no podrían votar, que son aquellos que cumplieron más de 10 días de aislamiento desde la fecha de inicio de síntomas. Entonces eso reduce el problema, y nosotros le planteamos eso al Ministerio, y si el Colegio Médico y los otros expertos están de acuerdo, yo creo que va a haber más posibilidad de implementar ello. Respecto a las personas que están en cuarentena por ser contactos estrechos, yo creo que tienen la misma indicación que el caso que está aislado, que es distinto a la comunidad sana que está en una cuarentena preventiva o lockdown, para los cuales existen permisos. Todas las personas tienen acceso a tener permiso 2 veces a la semana, y se funcionará, me imagino, como un permiso para ir a hacer el voto, puesto que esas personas están aisladas están en cuarentena en forma preventiva, no aquellos que son contactos estrechos. Las que están en cuarentena porque su comuna está en cuarentena, bueno, tendrán que concurrir como si fuera un permiso, con todas las condiciones de seguridad adecuadas. Pero esa es por lo menos mi opinión. Nosotros no nos hemos pronunciado como consejo, no tenemos problema en pronunciarnos cuando hagan la consulta, pero la verdad es que no nos han hecho una consulta directa del CERVEL. Muchas gracias. Gracias, Jimena. El senador Coloma.
Gracias, porque me acordé de dos temas que quería contarle en la comisión, digamos. La última sesión yo venía en el auto, por eso, pero venía escuchando, porque lamentablemente cuando fijamos la Comisión de Salud y Futuro juega a las 12, era el mejor día, pero no había nada. Y desde ese día hay sesiones, todos los jueves a las 12 en la sala, digamos. Así que con Francisco andamos y con el senador Girardi, con la senadora Goich, tratando de hacer dos pegas a la vez y que es medio complicado. Ahora estamos en sesión, pero quise... ¿Y por qué quiero decir esto? Porque yo me quedé una discusión que no sé si planteó Janet, no sé, no sé quién, respecto de cambiar los sistemas de votación, si había posibilidades de cambiarlo. Lo que hice yo... Janet. Fui Mateo, llamé a aquel que hice, hay un organismo mundial que entiende más de esta cosa, que yo le digo idea internacional, pero parece que es IDEA, porque parece que son muy Fundación, se llama Fundación. Entonces, IDEA. Hablé con el presidente, digamos, para explicarle, y me dio dos datos que me dejaron metido, digamos, le quería compartir. Y surgió porque ustedes lo plantearon, digamos. De partida, una cosa que está publicada, desde de marzo hasta ahora había 123 elecciones en el mundo, ¿ya? Se suspendieron 70 y se hicieron 53. Esto se está actualizando todos los días. Es bien entretenida la página porque uno va viendo cómo va evolucionando, pero esos son los datos duros. De 123 se suspendieron 70 y se hicieron 53. Le pregunté respecto de alternativa de voto, y también llamé al CERVEL, y me dio dos argumentos que yo también quería para que vean que también hacemos la pega, si no, respecto del voto electrónico. Me dijo, el voto electrónico, el voto electrónico se hace en las mismas condiciones que el voto manual, la diferencia es que hay una máquina, que para este efecto no sirve para nada, digamos. O sea, es ir a un lugar y ahí apretar con el dedo las visiones, y eso no, lo que ustedes están pensando, el voto por internet, que es distinto, digamos, que un voto, y eso me dijo, es completamente desaconsejado hoy día en el mundo, ha sido objeto de un montón de intervenciones, me dijo, y nosotros no recomendamos bajo ningún concepto el voto por internet. El electrónico sí, hasta que ellos también tenían dudas, pero eso, insisto, es ir a un lugar donde uno mete el dedo, no es internet, que es lo que quiero agregar. Además que nosotros como partido hicimos una elección por internet y nos falló, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Hace 2 años que fue un bochorno dramático. ¿Eso puede verse a otro motivo? No, puede ser, eso nunca más. Y lo segundo, le pregunté por el voto por correo o por voto, cómo hacerlo de otra manera. Y ahí me dijo una cosa, me dijo, el problema es que en Chile, me dijo, al igual que casi todos los países latinoamericanos, para ser franco, no hay ninguna actualización de los lugares de votación. ¿Cómo lo hacen otros países del mundo? Como ejemplo europeo, tienen actualizado todos sus registros electorales, y si no tienen una sanción, si tú te cambias de casa, tienen que llamar al servicio electoral. En Chile, más o menos, para que ustedes se ubiquen, a lo menos un 30% de personas no está domiciliada cuando se registró en el domicilio, cuando se inscribió. Estamos hablando de eso. Entonces me dijo, ¿cómo funciona en otros países? Tú mandas una carta al domicilio registrado, incluso le mandas el voto con una estampilla para reenviarlo, y ahí se puede hacer, o le pides el certificado médico en caso de que no sea. Me dice, pero en Chile, al igual que todo el resto de los países latinoamericanos, no tenemos ni un concepto de actualización. Eres uruguayo. Entonces me dijo, yo creo que por ese lado no tenemos ni una posibilidad, así que hay que buscarle, digamos, más por las condiciones sanitarias o de otra naturaleza. Pero quería decirle, presidente, que por lo menos hice la pega, llamé al CERVEL y llamé a este organismo para ver si a ellos se les ocurría, de repente podía haber una fórmula que yo no conociera, pero quedé medio desmotivado, más que desmotivado, creo que fue un argumento súper, lo han pensado. A mí dijo, nosotros estamos tratando de ayudar, me dijo, pero estamos en una situación un poquito enredada respecto de la aplicación práctica de esas medidas alternativas a esta altura, y que además me dijo, además no falta nada, me dijo, si esto usted tiene que entender desde un punto de vista de fecha, falta muy poco. Quería agregar esos datos, Francisco, porque lo hice porque me he quedado metido el jueves pasado cuando oí la conversación, nada más que por eso. Está en silencio, senador.
agradecer al senador Coloma y quiero dar la palabra de nuevo a Ike Siche. Gracias, Ike. Gracias. Quería tomar un punto que pasó entre medio, que fue lo de los 10 días. Nosotros estamos de acuerdo con la reducción a los 10 días, pero no sé si los senadores pudieron leer la minuta del Consejo Asesor. Ellos promueven además premiar a los ciudadanos que cumplan con su aislamiento. ¿Qué mejor premio que el pago completo de la licencia médica? Entonces, le pediríamos quizá a los parlamentarios a que nos ayuden a que el Ejecutivo, si toma esta medida que fue muy crítica en su momento cuando la quiso tomar el ministro Mañalich, justamente porque la gente la vio como que era la opción de no pago completo de las licencias médicas. Entonces, si se pudiera resolver ese problema sería muy bueno. Y le cuento, le cuento al tiro que la Comisión de Salud ha empujado con mucha fuerza transversalmente este tema. De hecho, nosotros lo hemos planteado incluso en algún momento como una reforma y estamos convencidos que el pago completo, total, de la licencia médica es fundamental. Y esta es una oportunidad para poder empujar al gobierno para que se pueda avanzar en esa dirección. Eso es simplemente para decir que estamos completamente de acuerdo. Ya, lo segundo es que me quería hacer referencia a esto de los parámetros objetivos. Esto nos han preguntado mucho de varias entidades y tal como lo decía la doctora Aguilera, es imposible predecir que le vayamos a decir una fecha, corrámoslo para noviembre, para marzo, el próximo año, quién sabe hasta cuándo. Y en esa línea, creo que sí es bueno, y se nos ha preguntado mucho, por lo menos varias personas también que están muy comprometidas, que se cumpla con el plebiscito seguro, plantean que es necesario establecer criterios claros, no del número de reproducción ni el número de casos, sino que quizá en condiciones donde parecería absolutamente quizá impensable materializarlo, y yo voy más allá al colapso de la red asistencial. Si tuviéramos efectivamente un 95% de las camas críticas utilizadas con la expansión, que eso llegó en un momento muy puntual de junio, esa quizás sería la única vez en donde uno le diría a todo el mundo, oiga, estaríamos en cuarentena total de todo el país, y le diría a todo el mundo que evite salir de su casa, y lo más probable es que tuviéramos un permiso a la semana. En esas situaciones, quizá yo creo que para poder establecer ese punto, porque creo que la prensa y las personas han tensionado mucho esa discusión, y creo que no ha contribuido. Y además, en materia de voto, yo sí creo que tenemos que avanzar hacia ello. Si no lo quieren hacer en esta votación, creo que hay que encontrar algunos otros mecanismos, y si los casos se mantienen bajos, hay regiones que van a tener muy pocas personas en esas condiciones, y quizás se puedan encontrar mecanismos más rudimentarios, como acercarle la urna a la casa de esa persona, pero hay que flexibilizarse un poco. Pero creo que de todas maneras nuestro país, que va a convivir con esta pandemia y con otras en el futuro, tiene que establecer otros mecanismos un poco más evolucionados para votar, porque lo más probable es que si no vamos a estar tambaleando cada uno de nuestros procesos democráticos cuando las personas no puedan participar, y yo creo que eso es algo que hubiera esperado que el CERVEL lo hiciera de forma mucho más llana. Lo que nos han dicho los entendidos es que voto postal o voto anticipado son los dos que tienen mejores medidas de seguridad y que brindan más garantías. Y si nos faltan cosas, creo que tenemos que trabajar para poder lograrlo. Gracias. Presidenta, debiéramos tomar las consideraciones necesarias. Yo insistiría en los oficios que hemos planteado, y sería bueno también que el Ministerio pudiera hacerle al Consejo Asesor justamente las preguntas para que hubiese un pronunciamiento oficial del Consejo Asesor, tal como lo planteaba Jimena Aguilera. Ese es el primer tema. Senador, ¿y usted podría hablar con el señor Santamaría? ¿Por qué no han considerado, ahora que ya tienen el protocolo sanitario? Creo que el Consejo Asesor le da garantías bien transversales. Así es. ¿Por qué no han considerado que sea la entidad revisora? Yo creo que quizá ellos están confundidos, quizá creen que son del MinSal, no sé, pero que nos pudiera usted ayudar en eso. Cuente con eso, y de hecho
ese es uno de los motivos del oficio, pero además nosotros vamos a llamar directamente al término de esta sesión al CERVEL, justamente para que se considere, a mí me parece además absolutamente pertinente que se considere la opinión del Consejo Asesor, porque yo creo que cumple elementos, primero, de transversalidad, segundo, de responsabilidad sanitaria, tercero, los que están ahí son expertos y que no me cabe la menor duda que van a estar pensando no en el cálculo electoral de una fecha u otra, sino que más bien en la seguridad sanitaria. Entonces, Presidenta, cuente con eso, voy a hacer la gestión inmediatamente terminada esta reunión y voy a hablar también con Carolina Goich, que va en vuelo hacia su región alrededor de las 3 de la tarde y también con el resto de la comisión para que tomemos una decisión también lo suficientemente acordada también por todos los miembros de la comisión transversalmente antes de poder seguir avanzando, pero ciertamente con el ánimo que usted planteó. Me gustaría que pudiéramos poner el segundo tema en discusión, que era básicamente el tema de la vuelta a clase, como lo ha planteado el ministro de Educación, el ministro Figueroa, que ha planteado efectivamente con un protocolo, en base a 3 principios, el de la gradualidad, el de la seguridad, pero con mucha fuerza el de la voluntariedad. Y uno de los temas que a mí me ha preocupado es que muchas veces este debate se hace desde la región metropolitana, que tiene condiciones epidemiológicas muy especiales. Entonces, nosotros somos partidarios de que se revisen las condiciones epidemiológicas locales. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque tenemos en este minuto 7 comunas que ya tuvieron vuelta a clase, y se los paso a señalar, no solamente 2 comunas de mi región, que es Rapa Nui y Juan Fernández, sino que también las comunas de Aysén, de Río Ibañez, de Isla Dawson, entre otras, y hay 40 solicitudes pendientes de vuelta a clase. Entonces sería en medio de la polémica que se ha surgido en términos de poder tomar decisiones de carácter general. Yo coincido con el sentido común, tomar decisiones desde el ministerio sin que haya voluntariedad, sin que haya gradualidad, sin que haya consulta adecuada a las condiciones de cada uno de los colegios, es un tema. Pero también quiero plantear otro elemento a la discusión que me parece interesante. Educación 2020 hizo una encuesta donde reveló altos índices de angustia y depresión de los niños, niñas y adolescentes, y por otra parte, ausencia, todas estas cifras nos hacen prever que hay ausencia de la alerta temprana que representa justamente los colegios respecto de los niveles de abuso de niños, niñas y adolescentes, como también de violencia intrafamiliar. Y ciertamente uno de los elementos claves para la alerta es justamente la escuela o el colegio. En ese sentido me gustaría ponerlo en perspectiva. Y lo segundo, dice relación también en la medida, vuelvo a insistir, que las condiciones sanitarias lo permitan, porque esa es la base para cualquier discusión posterior. Posibilitar efectivamente o no, y esa es parte de la pregunta, esta política que ha surgido desde el Ministerio de eventualmente en algunas comunas, y sobre todo pensando que hay 40 solicitudes pendientes, si estamos dispuestos o no a apoyar como equipo una política pública de esa naturaleza. Entonces, me gustaría dejar abierta esta discusión. ¿El colegio o el senador Coloma? Yo le quería hacer eso, pero le quería preguntar al Consejo Asesor una cosa, porque yo no recuerdo en las propuestas que hicieron del plan paso a paso dónde dejaron las clases. Sí, acá está, primero si quiere le preguntamos a Jimena Aguilera, que nos pidió la palabra, y después Sandra Urrutia. Primero Jimena Aguilera. Sandra, perdón, Jimena. Nosotros nos pronunciamos sobre el tema del regreso a clases hace mucho tiempo, mucho tiempo, en una minuta, que después el ministro de Educación armó un grupo que lo está asesorando de médicos, de hecho, en relación al tema del regreso a clases. Yo participé en una de las reuniones que me invitaron,
Nosotros no fijamos el tema en el plan paso a paso explícitamente, sin embargo yo por lo menos le planteé al ministro que lo que ha dicho la OMS y en general en el sentido de que las clases tienen relación con el control de la transmisión comunitaria, es decir, una vez que existe el control de la transmisión comunitaria, se puede empezar a volver a clases y eso de alguna forma se traslada al plan en las fases avanzadas de apertura. Me parece que posteriormente el gobierno ha hablado que de la fase 4 o 5. Idealmente, claro, probablemente yo que soy saludista preferiría que fuera en la fase 5. Lo que nosotros como consejo enfatizamos mucho es el análisis caso a caso. Justamente esta situación de la como dice el senador Chaguán, esta omnipresencia de la región metropolitana invisibiliza lo que sucede en otros lugares, y en realidad las realidades de las ciudades, incluso de las distintas ciudades dentro de las mismas regiones, también son diversas. Entonces, desde el punto de vista del control del brote, la verdad es que en la escuela al principio no había mucha evidencia, después había evidencia de que en realidad no influían tanto, después ha surgido otra evidencia de que sí influyen los niños, en fin, no hay como un consenso todavía respecto al rol de los niños. Yo creo que Pablo debe tener una opinión más formada respecto a eso. Pero sí, desde el punto de vista epidemiológico, uno piensa que la escuela es lo último que se abre en una situación en que ya hay control, que hay varias comunidades en Chile que tienen una situación bastante controlada, y es lo primero que se cierra si aparece el brote. Y ciertamente que tampoco se puede pensar de que se van a mantener las escuelas cerradas hasta que llegue la vacuna, porque eso tampoco tenemos certeza de en qué momento ocurrirá. Yo creo que efectivamente en la medida que se va controlando la situación y que va dando garantía a los distintos indicadores de que hay trazabilidad, de que si hay brotes son conglomerados, que se tienen cuarentenados los casos, que no hay transmisión comunitaria, da condiciones de seguridad como para retomar algunas actividades, las que, sin embargo, debe tenerse una actitud vigilante de manera de que si hay cualquier inflexión o cambio en la situación, se vuelva a tomar una medida y enfatizar en la voluntariedad, en el hecho de tener protocolos claros de distancia, de medidas de higiene y tener sistemas como nosotros planteamos, que habían condiciones sanitarias para poder regresar a clases, de la situación comunitaria esté controlada, que hay condiciones de preparación de las escuelas y también de la red asistencial en la cual se atienden las personas que están en esa localidad que tiene que tener capacidad para responder a un brote. Entonces, esas condiciones son heterogéneas en el país. Y hay varias comunidades que están en buenas condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, es decir, no hacer una regla nacional, analizar las condiciones en cada una de las localidades, tener claros los protocolos, tanto de apertura como de recierre, si es que se detecta cualquier situación anómala y que sea voluntario. Cambio. Gracias, Jimena. Buena ilustración del centralismo de la toma de las políticas públicas. Yo coincido absolutamente con Jimena, que pensamos Chile desde Santiago, desde la región metropolitana, y eso es un profundo error. Sandra Urrutia, que quería también cruzarse sobre la materia. Sí, yo quería opinar respecto a lo que pasa en las comunidades educativas y particularmente a propósito de lo que se dice en Santiago. Nosotros tenemos 8 colegios en diferentes comunas de Santiago y pasa además que ocurre que si bien hay condiciones sanitarias en el lugar donde está el colegio, nosotros tenemos colegios que el 60%, el 80% viene de otras comunas. Entonces también es importante considerar ese elemento para efectos de los protocolos que se van a considerar desde el Ministerio de Salud, por ejemplo. Y en segundo lugar, relevante plantear que efectivamente hay niños que tienen muy baja conectividad y la zona donde ellos viven, porque una cosa es el colegio y otra cosa donde ellos viven, muy baja conectividad. Entonces es súper difícil sostener clases virtuales, así de ese modo, o clases no presenciales, porque las clases están intentando hacer igual. Entonces, a mí me gustaría considerar esos 2 elementos, si bien en una reunión muy atrás lo planteé, quiero insistir
en la necesidad de que exista conectividad, porque mientras no exista vacuna, es súper difícil llegar a los niños que más lo necesitan. Entonces creo que, dado que esta comisión es una comisión de futuro, me gustaría adelantar ese futuro y que haya luego conectividad para aquellas comunas que son zonas rojas, y además, bueno, considerar, ojalá en los protocolos, esto de qué pasa, porque así como se dice que para los malls, los trabajadores que regresan son los que residen en la comuna, entonces en los colegios se aplicaría qué modalidad. ¿Volverían solo los niños que viven en la comuna que está sin, digamos, problemas sanitarios? ¿O en realidad qué pasa con los que vienen de otras comunas que podrían estar con infección, por ejemplo? Eso. Agradecido, Sandra. Le damos la palabra a Esquesiche, presidenta del colegio. Gracias, senador. Nosotros estamos conscientes de que hay mucha preocupación por los padres y también, obviamente, por organizaciones internacionales del retorno a clase. Hemos estado participando en estas comisiones y se ha establecido que ojalá fueran el paso 5 y se ha trabajado con la Sociedad Chilena de Pediatría, criterios bien detallados para que se cumpla, pero si usted revisa la minuta del Consejo Asesor Inicial que refería la doctora Aguilera, efectivamente son medidas que no son tan fáciles de implementar. Dicho eso, obviamente nosotros estamos bien de acuerdo que haya avance en el retorno de las clases en las comunas y regiones que existe opción, pero además hay un tema. Se logra acordar eso dentro de la comunidad, con los profesores, con los alumnos, y ahí yo creo que es donde más hemos fallado. Obviamente los medios muchas veces agarran las frases más amarillistas, pero lo que he podido ver externamente de esta suerte de enfrentamiento del ministro de Educación con los otros actores, creo que no va a contribuir a ese retorno para que ese sea menos conflictivo. Así que ojalá se pueda ir avanzando en esa línea, y nosotros obviamente estamos de acuerdo que los estudiantes vuelvan a clases cuando se cumplan todas las condiciones sanitarias y obviamente cuando también la comunidad local esté de acuerdo. Agradezco las opiniones vertidas. Me gustaría escuchar a Pablo Vial, que entiendo también trabajó en esta materia, y también al senador Coloma. Pablo. Gracias, senador. El inicio de la vuelta a clase está programado para la fase 4 y la apertura inicial. Y se le da bastante, bueno, la fase 4 obviamente que va a estar dada por las condiciones de la epidemia geográfica, o sea, también va a haber un criterio local, y eso es un poco lo que sucedió con las siete comunas que han vuelto a clase, en el sentido de que sí tienen las condiciones que garantizan una vuelta segura. Así que los criterios van a ser los que, para iniciar la vuelta a clase, los requeridos en la apertura inicial o fase 4. Lo que nosotros planteamos fue una apertura que fuera gradual, con mucha flexibilidad. Ese es un criterio. Lo otro con preparación y protocolo. Tercero, y tal vez lo más importante, con mucha información y un gran acuerdo de la comunidad. Es decir, si eso no se da, ninguno de los otros criterios vale. Tienen que estar de acuerdo los papás, los profesores, los sostenedores o los directores de los colegios, en fin. Yo soy pediatra, además de dedicarme a la investigación. Yo creo que ha habido una carga importante de la suspensión de clases para los niños. Ha habido tal vez algunos beneficios de que los padres están más con los niños, en fin, y que no ha habido transmisión de otras infecciones respiratorias. Esta ha sido una temporada sin congestión nasal o cero moco. No han habido influenza, respiratorio sincicial ni nada. Pero, sin embargo, ha tenido efecto en la salud mental de los niños. Hay preocupación, hay trastornos de ánimo,
hay una disminución muy importante en la socialización, y también, bueno, otras cosas que se manifiestan en forma diferente, pero cuadros de angustia, en fin. Y también una carga importante para los padres, que han tenido que asumir tareas que normalmente están en el colegio, están entregadas a los profesores y al colegio, y que le ha impedido en muchos casos volver a trabajar. Así que esto es como una cadena que detiene, si uno detiene las clases, detiene muchas cosas, y produce una carga importante. Pero yo estoy muy de acuerdo en que haya una preparación en este minuto a volver, por lo menos estar preparados, tener todo en las condiciones que se requieren, y que se cumplan estos procesos de gradualidad. Creo que va a haber que ser muy flexible en términos de horarios, de ¿cómo se llama? La entrada, la salida, el número de alumnos que puede ir, las jornadas que ocupan, cuántos días van al colegio, etcétera, etcétera. Y insistir en el acuerdo de la comunidad. O sea, yo creo que los colegios que van a volver antes son aquellos que quieren volver, que lo están solicitando, y en que hay un acuerdo en la comunidad, en que están por correr el riesgo, sea pequeño o mediano, de lo que pueda pasar y afrontarlo, aunque haya que retroceder en la medida. Eso. Gracias, Pablo. No sé si el senador Coloma, antes de poder leer los acuerdos que hemos llegado en el día de hoy, los oficios, ¿es posible, Fernando, que Estaba reflexivo, presidente. Eso, muy bien. Hay que saber escuchar. Así es. Fernando, ¿es posible poder leer los acuerdos que queríamos concluir desde esta reunión? Me gustaría, sí, que en la próxima sesión voy a plantearle a tanto al senador Girardi como a la senadora Goich y al senador Rabin, y al senador de Urresti, que podamos invitar al ministro de Educación sobre este punto, si les parece, sobre el tema de la vuelta a clase. Entonces sería interesante poder escucharlo en este foro. Me parece bien, por mi lado, por lo menos. Muy bien. Secretario. Gracias, presidente. Tengo anotado solicitar el acuerdo para oficiar sobre las condiciones objetivas que existirían o que podrían determinar una eventual postergación del plebiscito. Y la participación, y solicitar la participación del CERVEL en las sesiones que lleva adelante el Colegio Médico con las sociedades chilenas de infectología e epidemiología. Y a mí me gustaría agregar un elemento, porque lo planteó la presidenta del Colegio Médico y me parece absolutamente pertinente, es ver si, en definitiva, pudiera haber una consulta del Consejo Asesor, o sea, por parte del CERVEL al Consejo Asesor. Y yo creo que eso es fundamental para fijar cualquier determinación respecto de un mecanismo distinto que permitiera eventualmente establecer medidas adicionales de seguridad para el acto del 25 de octubre. Me gustaría también que pudiéramos oficiar a la Fundación IDEA respecto de el número de elecciones o actos de consulta popular que se han suspendido durante este último periodo de pandemia. Y, por supuesto, sería útil poder invitar al ministro de Educación para la próxima sesión para poder escucharlo respecto de este proceso. Y yo también quisiera destacar la visión, yo diría prácticamente de todos los miembros de este Consejo, respecto de que, en definitiva, podamos tener una visión en base a las realidades epidemiológicas locales respecto de las tomas de decisiones,
Me gustaría sí plantear un último tema, si les parece, y perdonando que no estaba en tabla, que hizo relación con las políticas de trazabilidad. Yo estoy preocupado con las políticas de trazabilidad en regiones y en determinadas comunas. Y yo diría que la trazabilidad es muy débil, muy débil. Yo diría que algunas regiones están bajo una media razonable. Y en ese contexto sería útil también pedirle al ministro de Salud que pueda concurrir a esta sesión en la próxima convocatoria, para que también pueda entregarnos información útil en tiempo real respecto de cómo están funcionando las políticas de trazabilidad y cómo se está coordinando con la atención primaria en cada una de las regiones del país. Porque hay desarrollos dispares y hay regiones que están muy al debe sobre esta materia. Janet Vega quería también quería pronunciarse, y después el senador Girardi. Sí, yo quiero tocar 3 puntos. El punto primero, el oficio a la Fundación IDEA. El CERVEL hizo una revisión exhaustiva de todos los procesos que se han llevado a cabo, incluyendo las condiciones, dónde se han hecho, de qué manera se han hecho y cuáles se han suspendido y por qué, que probablemente es la misma revisión que tiene la Fundación IDEA. Tal vez sería bueno también solicitarla. Y también hicieron visitas al menos a un par de países en los cuales estaban haciendo elecciones para ver qué es lo que está ocurriendo. Al respecto, yo creo que hay que tener cuidado de ajustar por tiempo, digamos, porque no necesariamente en los primeros tiempos probablemente se suspendieron muchas más elecciones que en el último tiempo, porque en la medida en que fuimos aprendiendo del virus, la cosa fue cambiando. Muy bien, muy bien. Primero. Lo segundo, con respecto al tema escolar, efectivamente, yo creo que ahí hay una especie de contraposición que hay que manejar muy bien con el sentido común de las personas. Yo creo que las personas en el país tienen sentido común y las que tienen hijos realmente no van a correr riesgo. Por lo tanto, las medidas tienen que estar de acuerdo con el sentido común y también procurando que haya equidad, porque no se puede castigar a los niños más vulnerables, que van a ser probablemente los que no van a tener acceso escolar, y desde la otra perspectiva, finalmente la vida de un niño que no vaya en un año al sistema escolar, si es que se toman las garantías para mantener los apoyos, no, hay que ver qué es más terrible de ambas alternativas. Y por último, con respecto a la trazabilidad, bueno, yo ahí creo que todos tenemos una opinión y además ahí hay datos duros de que la trazabilidad efectivamente no está funcionando. Y ahí la pregunta es por qué no está funcionando y qué cosas se pueden mejorar. Estamos completamente de acuerdo. Acá hay mucho sentido común en esta reunión. Y el sentido común es de las cosas escasas. Y tenemos que aplicarla en todo. Así es. Tenemos que aplicarlo respecto a del desconfinamiento, del paso a paso, del plebiscito, de la vuelta a clase. Es un poquito, podemos tener una coherencia en todos los temas. Eso es lo que creo que y no es fácil, yo eso lo tengo claro, pero creo que es muy importante que podamos aportar en esa línea. Buen ejercicio. Senador Girardi. No, mira, algunos comentarios. Yo creo que tenemos que tener cuidado porque la situación está muy inestable. Yo creo que esto es un pasto seco. Tenemos 95% de los chilenos que siguen siendo susceptibles. Tenemos zonas de aumento de casos. Hoy día el ministro está preocupado por un aumento leve de casos en la región metropolitana. Tenemos reconfinamiento de Punta Arenas. Este es un tema ecosistémico. No crean que está aislado. Entonces, dar señales de que las cosas están resueltas, que hay que volver al colegio, me parece un error fundamental respecto a la necesidad de que la ciudadanía entienda que todavía la situación no está resuelta. Y eso con un déficit gravísimo de trazabilidad. La trazabilidad es mentirosa. Ustedes basta que miren hoy día las residencias sanitarias, cuántos están en residencia y cuántos son COVID positivos activos. Y se van a dar cuenta que aquí estamos lejos de los 90%, y por lo tanto me parece que hay que ser muy cauteloso. Y lo mismo en la búsqueda y rastreo de contactos. Se está buscando 1.5 contactos por caso. Eso es muy debajo de la norma.
no son 1.5 contactos por activo positivo, son más o menos, por lo menos 10. Y si no hay confinamiento pueden llegar a ser 20. Entonces aquí nos estamos haciendo trampa en el solitario. En segundo lugar, yo creo que es muy importante para dar señales claras de plantear de que, por ejemplo, respecto al plebiscito, es mucho más seguro el día del plebiscito que ir a comprar al mall hoy día o ir a cualquier supermercado. O sea, si se trata de riesgo, más riesgoso es ir a comprar hoy día a cualquier supermercado o abrir o ir a cualquier mall que hacer un plebiscito seguro. O sea, para que, incluso habiendo situaciones de cuarentena, ¿no? Porque las personas salen en cuarentena a comprar, van a la feria, tienen permiso. Ese riesgo que tienen es muy superior al riesgo que tienen las personas que van a ir a votar. El tercer lugar, respecto a la apertura de clase, yo creo que lo que no se puede aceptar es que el ministro tenga opinión epidemiológica. ¿Cómo que el ministro de Educación empieza a decir que hay que abrir los colegios si justamente lo que estamos planteando es que tienen que haber criterios? Y este ministro es el descriterio mismo, porque tienen que haber criterios, sobre esos criterios se resolverá. Ahora, a mí me preocupa que el Consejo Asesor no esté siendo escuchado, porque las propuestas del Consejo Asesor, las tengo acá, del 27 de julio, son mucho más exigentes respecto al tema de la reapertura y del desconfinamiento de la que está planteando el Ministerio. O sea, aquí el Ministerio tiene propuestas que no son las mismas que plantea el Consejo Asesor de cuáles deben ser los parámetros, y eso también es delicado. Entonces, tengamos cuidado porque tenemos nosotros que sumar a la ciudadanía, y las señales que damos respecto a los colegios son señales que la gente la entiende como situaciones de resolución o de un problema que está todavía en evolución. Eso. Gracias, senador Girardi, senador Coloma, y vamos cerrando. Quiero destacar que Pablo Genó sugiere invitar también a la UNICEF y a la UNESCO, que han tenido experiencias de manejo en la población escolar en contextos de pandemia en África. Y yo diría que es muy importante también poder sumarlo. Y Elia Molina, que aprovecho de saludarla, comparto lo que dice el senador Girardi en relación al plebiscito, señala. Sí, efectivamente. Senador Coloma, y damos por cerrada la sesión. Dos cosas, presidente. Yo perdón pero aquí estamos en parte de un congreso. Yo no le puedo aceptar lo que dijo el senador Girardi respecto al ministro de Educación. Lo voy a defender. Y creo que el ministro de Educación es una persona esencialmente de sentido común y muy cuidadoso, obviamente, de todas las reglas que se establecen al efecto. Lo que él no deja de preocupar es que, obviamente, tiene que preocuparse de la educación, entre otras cosas, digamos, y creo que hay un espacio inmenso donde poder avanzar en esa línea. Hay lugares, y yo comparto, usted dijo algunos lugares, yo tengo en mi región lugares que no tienen caso hoy día importante, no tienen caso de COVID, y obviamente muchas autoridades quieren locales, tratar pues las clases presenciales tienen un rol muy relevante, y obviamente creo que el ministro se viene a plantear una discusión. Yo no quiero yo por lo menos mientras usted no quiero que lo descalifiquen, porque no me parece justo, no me parece razonable en mi visión. Podrá haber otras, pero por lo menos yo quiero dejar claro mi visión. Segundo, discutámoslo la próxima semana, pero yo no comparto tampoco con el senador Girardi, ni tampoco con la doctora Molina, pues que uno diga, digamos así, como que despache el tema que un plebiscito es lo mismo que ir a un supermercado. Yo no sé, mira, yo tengo una sola, son los años, yo he estado en más campañas que nadie. Creo que el senador Chaguán tiene una menos que yo, porque es un poco más joven, digamos. O sea, yo sé lo que son las campañas, yo sé lo que son los días electorales, yo recorro todos los lugares de votación. Es por lo que Francisco hace lo mismo, digamos. Entonces no me digan que eso es como comprar un supermercado. Pero bastante más joven, senador Coloma. Era más joven, era más joven. Entonces yo no haría, no simplificaría el tema, lo complejizaría en función de lo justo, no tampoco respecto de lo injusto, respecto de lo psicótico, digamos, porque tampoco es la lógica, porque yo entiendo que si uno pide seguridad 100 en todo, no haríamos nunca nada, digamos, y eso no es la idea, digamos, pero la idea es cómo darle seguridad también a la ciudadanía. ¿Sí? Con la misma razón que un padre no quiere que su hijo vaya a una escuela, puede tener un padre porque no quiera acompañar a su abuelo o a su padre a votar como lo ha hecho durante toda su vida. Entonces, estas cosas también tienen lógicas de legitimidad y lógicas de señales. Si la señal es seamos exigentes,
pidamos trazabilidad, saquemos la mugre a los ministros, pidamos más, pero mira, esto tiene una gran excepción, que no da lo mismo lo que pasa ese día, a mí por lo menos no me convence. Yo quiero ser súper franco, habiendo sido parte, igual que Francisco, digamos, de haber sido parte del proceso, pero no tratemos de desapegarnos de lo que es lo que yo creo que es el sentido común y el sentido ciudadano, de sentir de que son procesos seguros en todo lo que eso significa. Entonces, por un lado, de repente uno es súper exigente o súper acreedor para algunas cosas, y respecto a otros temas como que lo pasa por arriba. Yo creo que, y yo no soy dueño de la verdad, y soy bien humilde, me puedo equivocar, así que no pretendo dictar cátedra, pero por lo menos tratemos de tener una opinión coherente para todo, digamos, para lo uno y para lo otro, no con la misma al revés. Yo no me sentiría tranquilo, y a mí que me importa que las clases presenciales ojalá vuelvan en la medida de lo posible, me encantaría que lo hicieran, pero no voy a estirar esa cuerda más allá de lo que sanitariamente se pueda, porque uno tiene que medir todos los escenarios que se dan dentro de decisiones públicas muy complicadas. Y aquí termino, es que si esto nos tocó a los que estamos acá, nos tocó a nosotros como legisladores, a ustedes como médicos, yo probablemente, bueno, creo que hay algunos epidemiólogos, Juan Pablo entre ellos, digamos, quizás nunca estudiaron durante décadas para de repente por si podía pasar esto, de repente cuando llega probablemente hay escenarios que uno nunca, sociales, sociológicos, que tienen que integrarse dentro de esta solución. O sea, y en eso yo pediría más con humildad que nos ayuden todos a tratar de generar políticas públicas que son complejas. Aquí no se puede equivocar. Yo sigo leyendo todos los días lo de ideas, digamos, y hay problemas adicionales que ya ni siquiera estamos hablando de esto. En otros lugares del mundo el tema de la alimentación es dramática, el tema de salubridad son terribles, el tema de la red hospitalaria y nosotros por lo menos en eso creo que medios de Chile de la capacidad hemos sido razonablemente hemos enfrentado, creo yo. Una de esas puede haber críticas, puede hacerlo mejor. Alguien dijo, si viene otra pandemia tenemos que hacerlo mucho mejor, no cabe duda. Pero yo quiero, bueno, esta comisión es para decir lo que uno va sintiendo, digamos, ¿se fija? Entonces, por lo menos quería hacer esos dos comentarios que me... Se agradece, senador Coloma. Me surgieron. Sí, yo quisiera, antes de darle la palabra a Caterina, que tiene una preocupación respecto de una apología que al sentido común que ella preside en esta comisión, quiero darle la tranquilidad que hemos hablado de que todo requiere efectivamente, sin percusión, la palabra el avance epidemiológico y por supuesto las medidas sanitarias, así que la tranquilidad a Caterina. Antes de darle la palabra, sí, un solo tema. Yo quisiera pedirle, formalmente, por un oficio, tenemos 3 integrantes de la comisión, al ministro de Salud que los índices de trazabilidad por región se puedan enviar a esta comisión, porque la verdad es que no hemos podido tener acceso. Comuna, senador. Sí. No hemos podido tener acceso a datos confiables en línea. No estoy diciendo que haya voluntad de esconderlo, no, pero no, es difícil encontrarlo a disposición y por eso es tan relevante poder contar con ello. Entonces, oficiar también al ministro de Salud para ese efecto. Caterina, y luego vamos por cerrar. Cuello también. Muy brevemente, dos puntitos. Ya. Uno, el sentido común versus la coherencia. Estoy de acuerdo con lo que dice el senador Coloma, que tenemos que ser coherentes internamente. Entonces, si estamos diciendo que la gente puede ir en plena cuarentena a un supermercado, no es coherente decir que no puede ir a votar. Cuando en las elecciones, y yo he pasado varias elecciones, nunca me ha tocado una situación de conglomeración. He votado en Ñuñoa, he votado en tiempo de dictadura, en democracia, y nunca, y acuérdense que durante las elecciones tenemos las Fuerzas Armadas que ayudan, que ordenan, y que uno puede planificarlo. Yo he conversado con la prensa, que uno puede hacer lo mismo que hacen las cajeras de los bancos o de los supermercados, poner estos plásticos. O sea, hay miles de cosas que uno puede hacer, y puede ser... entonces yo creo que eso es coherencia. Si estamos diciendo que la gente puede ir de esta manera, ¿por qué no va a poder ir a votar allá? Yo el único, no sé si lo discutieron, perdón, pero estaba haciendo clase el segundo semestre, no lo pude cambiar. Pero solamente quiero decir que
que dentro de esto, de la coherencia, también tampoco es coherente que los enfermos que están en aislamiento, ni los contactos que están en cuarentena, salgan a votar. Creo que todo el resto puede salir a votar, así como va al supermercado, pero los que están en cuarentena, eso es una opinión personal porque no lo hemos discutido como consejo, que los que están en cuarentena o en aislamiento debe el Estado de Chile, porque ellos están ahí no por su deseo, sino que porque nosotros como Estado lo estamos obligando a que se queden ahí, por lo tanto debemos darles facilidades. Y cuando estuvo acá la persona, el señor Santamaría, encontré que no tenía mucho ganas de hacer esfuerzo en ese sentido, y yo creo que nosotros como comisión deberíamos pedirle que haga un esfuerzo mayor o de hacerlo digital para ellos, considerando que tenemos en el EpiVigila la georreferenciación de las casas, los nombres, los apellidos y los RUT. ¿Cómo no va a poder mandarle el voto digital incluso por el EpiVigila? No sé, por un sistema. Pero lo que yo digo que es una población tan pequeña y acotada, pero es un gesto del Estado. Nosotros lo estamos obligando a encerrarse, pero nosotros les podemos dar, y ellos están haciendo un servicio público, entonces los podemos apoyar. Eso, y lo otro que les quiero decir de la trazabilidad, que en realidad lo que pasó, y a mí me da un poco de pena porque el equipo que está hoy día en el ministerio está trabajando a full por echar a andar la trazabilidad, pero partieron tarde. Entonces, no es que el ministro esté ocultando, sino que no hay suficiente, no está instalado todavía el sistema en toda su magnitud, pero me parece bien que se haga la solicitud para que por lo menos nos vayan entregando como mesa los indicadores que vayan produciendo. Pero la verdad es que hay un atraso porque se partió en julio y no en marzo. Y eso es así nomás. Eso Gracias, nomás, gracias. Caterina. Y yo quiero hacerme cargo también de una solicitud que hace la ex ministra Elia Molina y que debiéramos también complementar en el oficio, que la desagregación de la política de trazabilidad no solamente debe ser por región, sino debe ser por comuna. Y yo diría que ese es el tema de fondo, porque si acá lo que vamos a ver con esas cifras es si la atención primaria de una comuna está dialogando o no con el sistema. Entonces, yo diría que ese es el tema, el problema de fondo, y ahí podemos apretar también la responsabilidad eventualmente de los alcaldes en esa dirección. Entonces, si le parece, poder complementarlo de esa forma, Fernando. Yo quiero agradecerles por esta sesión, hemos podido avanzar, han quedado entonces como pendientes poder invitar al ministro de Salud, al ministro de Educación, también, como planteó Pablo Ginó, poder invitar también a la UNICEF y también a otras organizaciones que él ha planteado, que estaban acá y no las puedo revisar en este minuto, para los efectos de poder contar sus experiencias en materia del retorno a clase en condiciones de pandemia. Si les parece, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias a todos y cada una por su tiempo y por su disposición. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.